esta, esta mañana y vamos a iniciar con una oración y posteriormente pasaremos a lo que es nuestra clase de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día en el cual tú nos permites abrir los ojos, en el cual nos regalas la vida, Señor, y con esto la oportunidad de tener un día para alabarte, para bendecirte, pero también te damos gracias, Señor, porque en estos momentos vamos a iniciar el día con un estudio, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino pedimos que tú nos regales sabiduría, que nos regales inteligencia para poder aprovechar esta clase. Facilítanos el entendimiento, Señor, y permite que hoy podamos salir bendecidos de esta clase virtual, Señor. Estamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buen día, y antes de iniciar nuestra clase de hoy que tiene que ver con la teología migrante, a mí me gustaría saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Y en este inter, digo, ustedes pueden abrir su micrófono y preguntar. Les quiero comentar que estamos viendo teología migrante y esto pertenece a las teologías contemporáneas. Las teologías contemporáneas principalmente es la teología de la liberación y de ahí se desenlazan varias teologías como la teología del migrante, como la teología de la liberación, la teología feminista, la teología indígena, la teología negra, la teología queer y pues varias teologías contemporáneas cuya principal característica es que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y obviamente surgen basados principalmente en la culturización y en la sociedad en donde se desarrollan. Es decir, principalmente están tropicalizadas hacia el lugar en donde se conforman y donde se hacen, ¿no? Por ejemplo, esta teología migrante, pues es parte de la teología de la liberación, cuyo principal exponente fue eh, el sacerdote o cura católico de nombre Gustavo Gutiérrez, que me parece que el día de ayer falleció cerca de los 96 años. Y pues bien, entonces es una teología, pues todavía vamos a llamarle así, pues muy, muy fresca, cuyo autor pues todavía estaba con vida el día de ayer. Y pues vamos a ver esta parte que tiene que ver con la teología migrante. Voy a compartir la pantalla, permítanme un momento. Y bien, pues ayer iniciábamos comentando que cerca del 2,4% de la población mundial sufre de migración, o es decir, no se encuentra viviendo en su país de origen, en su país natal. Esto implica muchas cosas, pues ellos dejaron su casa, dejaron su lenguaje, dejaron sus tradiciones, dejaron sus costumbres, dejaron la cercanía con sus familiares, incluso dejan sus religiones, dejan sus creencias de nacimiento, ¿no? Y el principal problema, pues, es que se enfrentan a un nuevo lenguaje, a un nuevo idioma, a una nueva forma, incluso a un clima distinto, ¿no? Hay países que son, vamos a llamar así, expulsores o de donde salen los migrantes, y hay otros países que son receptores a donde llegan los migrantes. Y las principales causas de esta migración, pues, tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la escasez de oportunidades, tienen que ver con una mala economía, tienen que ver con el hambre,
tiene que ver incluso con el clima en donde originalmente vivía el migrante, ¿no? Esta mañana el objetivo que tenemos es introducir a los estudiantes al concepto de la teología del migrante, explorando sus diferentes paradigmas desde el punto de vista eclesiológico, cristológico y escatológico. Y a través de este análisis, los alumnos comprenderán cómo la migración impacta al mundo y la relevancia teológica de este fenómeno global que afecta al 2,54% de la población mundial, que está motivado por el hambre, por la explotación, por las carencias económicas y por la falta de oportunidades. Nuestras metas específicas del día de hoy es definir la teología del migrante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a proporcionar una comprensión clara del concepto y su importancia dentro del marco teológico, explorar los paradigmas eclesiológicos y analizar cómo la Iglesia responde y debería de responder a la realidad de la migración, tanto en la práctica pastoral como en su enseñanza doctrinal. Analizar la dimensión cristológica, es decir, vamos a reflexionar sobre cómo la vida y la enseñanza de Cristo iluminan la experiencia del migrante y qué implicaciones tiene esto para la fe cristiana. Considerar la perspectiva escatológica, examinar cómo la teología del migrante se relaciona con la esperanza y promesas escatológicas del cristianismo. Y pues miraremos cómo es el impacto global de la migración, ¿no? Vamos a discutir y nos vamos a formar eh, un concepto mejor de esto que es la migración, discutir cómo la migración afecta a nivel mundial, reconociendo las causas económicas y sociales que la impulsan y su relación con la justicia social y la dignidad humana. Y para eso, pues te quiero invitar principalmente a que tú reflexiones si tú eres oriundo del lugar en donde te congregas. No vamos a hablar eh, de, de las dificultades que hay en venir de una ciudad o o de un país o de alguna región diferente. Ahorita te quiero invitar a que pienses tú, como miembro de la comunidad en donde tú te desarrollas, si tú perteneces a esa ciudad o si vienes de alguna otra. Por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto cada sábado, la mayor parte no somos de ahí. Vamos a suponer que si van 70 hermanos, creo yo que solamente, solamente originales, así originales, oriundos de Guadalajara, deberá de haber unos 4 o 5 hermanos y todo el resto venimos de algún lugar distinto. Por ejemplo, yo vengo de la Ciudad de México y vivo aquí en Guadalajara hace 42 años, pero antes de llegar a Guadalajara había vivido en Tijuana, había vivido en el Estado de México y estando aquí en Guadalajara, pues yo he vivido en diferentes ciudades. He vivido también nuevamente en la Ciudad de México, he vivido en Cancún, Quintana Roo y he pertenecido obviamente a a esas comunidades en donde en alguna ocasión yo he tenido que salir por cuestiones, por causas de trabajo. Tal vez no por causas obligadas, porque principalmente la migración se da por cuestiones motivadas por distintas causas. En el trabajo en donde yo estaba, pues a mí me mandaron a vivir a Cancún, por ejemplo, y entonces la vivencia en cuanto a la religión y todo esto, pues es distinto, ¿no? Y además, por ejemplo, yo fui a vivir los primeros meses en esa ciudad de Cancún solo. Y en esa ciudad de Cancún se da un fenómeno bien grande, ¿no? Pues casi el 100% de la población es flotante, es decir, todos van a trabajar ahí en el turismo o en alguna cuestión que tenga que ver con asesorar directa o indirectamente a las cuestiones turísticas, y entonces la población pues no tiene como que mucha, ¿cómo se puede decir? Como que muchas raíces en esa cultura de aquella ciudad. También viví, por ejemplo, en Tijuana, y Tijuana es una frontera, y bueno, pues yo conozco hoy 4 o 5 gentes de esa ciudad de Tijuana. Uno de ellos es mi hermana y algunos amigos, pero para ese entonces, 1978, muy poca gente era de esa ciudad, ¿no? Entonces, este es un concepto de migración muy distinto al hecho de que, por ejemplo, yo sea migrante por gusto, ¿no? En el caso de ir a Tijuana, fuimos migrantes por buscar una nueva economía, una mejor economía, y en el caso
de estar aquí en Guadalajara, pues fue precisamente también por eso. Pero cuando yo regresé a la Ciudad de México, o cuando fui a trabajar a la ciudad de Cancún, o cuando fui a trabajar a la ciudad de Tequila, pues fue por cuestiones de mi trabajo. Y obviamente son culturas distintas, son tradiciones distintas, el medio ambiente es distinto, aunque yo no fui obligado por alguna de las causas que se da la migración, que tiene que ver con cuestiones como conflictos armados, inestabilidad política o social o catástrofes naturales, sequías o hambrunas, fue simple y sencillamente por cuestión de un trabajo que me mandaron a trabajar ahí, pues es distinto, pero también es complicado tener que ir a un nuevo lugar, ¿no? Ayer mirábamos pues esto, que los principales temas de la migración tienen que ver con la economía, con la política y hasta con el clima. Las consecuencias de la migración, pues el impacto en los migrantes. Los migrantes a menudo enfrentan una serie de desafíos físicos y emocionales. Los migrantes pueden experimentar discriminación, explotación laboral, barreras lingüísticas, dificultades para acceder a servicios básicos, así como problemas de integración y adaptación a las nuevas comunidades a las que llegan o a las que se integran, ¿no? En su origen, el impacto en las comunidades de origen, la migración masiva puede tener un impacto negativo en las comunidades de origen, las cuales se quedan sin un recurso humano calificado valioso para el desarrollo futuro, ¿no? Lo que generalmente se conoce como la fuga de cerebros, y no solamente la fuga de cerebros, sino sobre todo la fuga de mano de obra, ¿no? De mano de obra que tal vez no estaba tan desarrollada, porque hay veces que la mano de obra se va y empieza a trabajar de manera distinta y mejor en el lugar en donde llegaron, que en el lugar en donde actualmente pertenecían, ¿no? La pérdida de mano de obra calificada, el éxodo de jóvenes y la falta de inversión en el desarrollo pueden debilitar la economía y las perspectivas de crecimiento de los países de origen. Esto aumenta a la vez las tasas de pobreza y lleva a que más personas decidan abandonar estas regiones. De esta manera, la migración puede crear un círculo vicioso por medio de la fuga de cerebros y líderes emprendedores. Aquí lo que te quiero comentar es que afecta principalmente porque no hay movilidad social. ¿Qué es movilidad social? Que cuando tú perteneces a una clase social y la mayor parte de la población del mundo está en la clase social media, media o media baja, o incluso baja, pueden pasar hasta cerca de 14 generaciones para que esta familia o para que este personaje, bueno, tendríamos que hablar aquí de familia, para que esta familia cambie de estrato social. Es decir, si vamos a suponer aquí en México, en la Ciudad de México, el salario mínimo es vivir con 8,000 pesos. 8,000 pesos es casi la mitad de lo que la ONU pretende sea un salario digno. El salario digno es cerca de 16,000 pesos, es decir, $1,000, ¿no? Y aquí en México la mitad se gana entre 550 a $600 al mes, el promedio. Para que una familia promedio que vive con $8,000, perdón, con 8,000 pesos mensuales, deje de vivir con esos 8,000 pesos mensuales y aspire al siguiente estrato socioeconómico, pueden pasar hasta 14 generaciones para que se acabe ese nivel de economía, de pobreza o ese nivel económico que tiene. Entonces, esto tiene que ver con que se tiene que estar escolarmente o universitariamente más preparado para poder aspirar a tener movilidad social, es decir, a cambiar del estrato económico en el cual se encuentra. Eso quiere decir que si deja su país de origen, pues ya no va a poder desarrollar aquellos estudios que venía ejerciendo, o que jamás tuvo la oportunidad, y para llegar a otro país, pues entonces va a empezar a luchar por eso.
generalmente cuando hay migración, pues esta movilidad social casi se da en automático, porque no van a llegar a un país con menos posibilidades, sino van a llegar a un país donde hay mejores posibilidades, donde hay más posibilidades, y aquella movilidad social se da en automático, pero beneficia a la familia, pero también beneficia al país de destino. Y el país de origen, pues tal vez puede recibir las remesas que esta familia o que este hombre o que esta mujer mandan a su país de origen. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el país de destino tiene un mayor y un mejor desarrollo, pero el país de origen pues vive de la manutención o de las remesas que manda este personaje. Y si se migra en grupos y si emigran muchísima gente, pues las cosas ahí son distintas, ¿no? Ayer platicaba yo que aquí en la República Mexicana hay un estado de nombre Zacatecas, en donde la mayor parte de los hombres viven en Estados Unidos porque en Zacatecas no hay probabilidades o no hay posibilidades de desarrollo, no hay buena agricultura, no hay buena ganadería, no hay industria. Entonces, la mayor parte de los hombres se van al norte, se van a Estados Unidos y las mujeres viven en Zacatecas y entonces el gobierno dice que por cada dólar, o el gobierno tiene un plan que por cada dólar que manden los migrantes, pues Zacatecas pone otro para que haya desarrollo, ¿no? Pero pues al no haber mano de obra, al no haber todo este tipo de cosas, pues la economía se desarrolla, pero no en el nivel que podría ser cuando se tienen toda esta mano de obra calificada y todos estos cerebros o todos estos estudiantes que pueden apoyar y desarrollar una comunidad, ¿no? Pues bueno, en el destino también hay consecuencias de la migración. El impacto, se los acabo de comentar, pero acá dice impacto de las comunidades de destino. Las comunidades de destino también enfrentan desafíos y beneficios asociados con la migración. La percepción negativa sobre los migrantes y las tensiones sobre la identidad y el mercado laboral pueden ser una de ellas. Si bien los migrantes pueden contribuir a la economía local, también puede haber tensiones sociales, culturales y económicas, así como las necesidades de brindar servicio y apoyar a los migrantes recién llegados. Bien, pues dice la migración y vamos a hablar de esta introducción. La problemática de la migración es amplia, abarcando aspectos sociales, familia, delincuencia, etcétera, o económicos, remesas, fuga de cerebro, codesarrollo, etcétera. Asimismo, toca a casi toda la totalidad de los países del mundo, en algunos casos como expulsores de población y en algunos otros casos como receptores. Y hablábamos al inicio de que cerca del 2,54, el 2,4, algo así, de la población mundial vive en migración, es decir, vive en lugares en donde no es su origen, ¿no? Y bueno, aquí vamos a darnos cuenta que los principales países con más inmigrantes son Estados Unidos, Alemania, Arabia Saudita y Rusia y Reino Unido. Es decir, esos son países que mayormente reciben gente de cualquier otro país, ¿no? Porque pues ahí hay buena economía, hay buen gobierno, hay paz social, hay muchas facilidades para poder lograr una movilidad social o un mejor desarrollo económico de la familia comparado con el lugar en donde estaban, ¿no? Países con más emigrantes, es decir, países cuya población sale del país para ir a buscar mayores y mejores oportunidades, pues principalmente está la India, posteriormente está México, después está China, después está Rusia y también está Siria. Países con más desplazados internos, Siria, la República del Congo, Colombia, Afganistán y Yemen. Y estos países pues son por problemas sociales y políticos hacia el interior del país en donde vive la población, ¿no? El porcentaje de hombres y de niños, pues mayormente son mujeres las que migran, un 38% son varones, 47,9% son mujeres y el 13,9% son niños, ¿no? Y hablando de los refugiados, que también son migrantes, pues, o desplazados internos,
el 25,9 son hombres, el 41,3 son niños y bueno, hablando en millones y 204 millones son mujeres, 25,9 millones y de hombres y 41,3 millones son infantes. Dice aquí, la migración es una respuesta a los desequilibrios globales, como las grandes diferencias en materia de bienestar y a crisis como los conflictos y la violencia. Unos 184 millones de personas viven fuera de su país, fuera de su nacionalidad, de los cuales alrededor del 20% son refugiados. Alrededor del 43% viven en países con ingresos bajos y medios. Muchos países de todos los niveles de ingresos son ahora tanto países de origen como de destino. Acá dice, el 2,3% de la población mundial son migrantes. ¿Cómo pensar la fe en estos contextos de contradicción? ¿No? ¿Cómo promover la dignidad humana desde la idea de la Imago Dei? Esto en latín, Imago Dei quiere decir la imagen de Dios, ¿no? Nosotros estamos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, esto de Imago Dei tiene que ver con esa definición. Somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo promover la dignidad humana desde la idea de que somos imagen y semejanza de Dios que instruye o que instituye la fe cristiana cuando la vida humana, especialmente la de mujeres y la de niños, migrantes, es rebajada a escoria cuando se pierde un estatus legal? Por ejemplo, estaba leyendo la semana pasada al respecto de una chica que venía de Guatemala y contrataron un coyote en su familia para que llegara hasta Estados Unidos. Cuando ella llegó a Estados Unidos, pues ella narra que todos los días desde que la dejaron con el coyote hasta que llegó a la frontera norte de México y pues alguna parte de la frontera, no recuerdo, Nuevo Laredo, Nogales, Tijuana, Mexicali, no recuerdo cuál. Pasaron pocas semanas cuando ella les comentó a sus familiares pues que estaba embarazada porque este señor a diario abusaba de ella sexualmente. Y entonces la familia de ella la abandonó porque dice que le dijeron que en su familia no aceptaban mujeres prostitutas, porque además ellos eran cristianos. Entonces, checa esto. Mandan a alguien o por necesidades si alguien tiene que salir, pero entre que sale del país natal y llega al país de destino, suceden muchas cosas. Esto que yo te platico es un diario vivir. Hay un tren que atraviesa México varios días a la semana, que le dicen la bestia, y ese es el medio de transporte en el cual muchos migrantes mexicanos, sudamericanos, centroamericanos, utilizan para llegar a la parte norte del país, ¿no? Ellos se trepan así, literalmente se trepan al tren, ese tren es de carga, y ahí entre los vagones, entre los contenedores, entre las góndolas, entre todo eso, va la gente. Pero hacia el interior de ese tren, a pesar de que en diferentes lugares por donde va pasando, la gente de alrededor está alimentando a esa gente, en las noches ocurren cualquier tipo de crímenes que tú te puedas imaginar y hasta los que no, los más raros que te puedas imaginar, ahí suceden. Entonces, por eso la pregunta, ¿cómo entender la migración de todas aquellas personas que tienen que emigrar por las causas que acabamos de ver? Hambre, injusticias sociales, desplazamientos sociales, desastres naturales, mejores oportunidades. ¿Cómo comprenderlo desde el punto de vista que somos imagen y semejanza de Dios, que somos humanos? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se suben o cuando tienen esa necesidad, porque hay gente que se aprovecha, porque hay gente que hace tales atrocidades, no son seres humanos los que migran, sí lo son, cómo se tienen que tratar, qué tiene que hacer la iglesia. Y me refiero a la iglesia no de Dios, estamos hablando de la iglesia cristiana, ¿no?
o del aspecto religioso de la humanidad, ¿no? Cómo apelar a la riqueza de la casa como el oikos, cuando los procesos de desplazamiento forzados están mostrando día a día la crueldad de los poderes establecidos en nombre de la seguridad nacional. Y acá nosotros tendríamos que entender oikos como cuando se tiene todo, ¿no? En casa tú tienes todo. Vamos a suponer que tú no eres una persona muy acomodada. Tú en tu casa, como hombre o como mujer, no tienes 60 pares de zapatos, no tienes un traje para cada día, aunque sea del mismo color, no tienes el mejor trabajo de la región, pero tienes tu casa, tal vez rentada, tal vez propia, pero es tuya, tienes tus víveres, tienes tu homenaje de casa, tienes tu ropa, y ese es el todo, ¿no? Pero hay veces que en la casa de alguien que decide emigrar, ese todo no existe. Ese concepto de totalidad, de complejo en donde tú te sientes parte integral incluso de tu casa, de la región en donde vives, no te sientes de esa manera porque estás incompleto. Es decir, el oikos, este concepto griego que tiene que ver con el lugar donde vives, con las posibilidades que tienes, con las facilidades que tienes, desde trabajo, escuelas, comunicaciones, eh, servicios, agua, luz, teléfono, cable, todo este tipo de cosas, ese es el oikos. Entonces, hay comunidades en donde no se tiene esto. Hace algunos años trabajaba, mi hermano y yo teníamos un negocio de instalar antenas satelitales y nuestros principales clientes no eran gente de la ciudad, eran gente de rancherías, de poblaciones adyacentes a Guadalajara, y en una ocasión fuimos a un lugar que se llamaba Álamos, Álamos, bueno, es parte de Jalisco, es parte de la sierra de norte de Tequila, y recuerdo que la gente estaba muy feliz, muy feliz, e instalamos esa vez cerca de 6 o de 7 antenas satelitales de una marca que se llama Sky, que posiblemente en Ecuador se llama DirecTV, y en Argentina se llama DirecTV, pero es lo mismo con el nombre de Sky aquí en México, ¿no? Y yo les preguntaba que por qué había felicidad, que qué había pasado, y ellos me dijeron, es que llegó la luz, ¿no? La luz es la energía eléctrica. Y entonces yo les dije, pues que no tenían, ¿o qué? ¿Qué pasó? Ah, se cayeron los cables, los postes, ¿ok? Y entonces un señor me dijo, no, dice, por primera vez en mi vida, yo voy a ver, este, focos en mi casa. Por primera vez en mi vida yo voy a ver cómo funciona una lavadora, por primera vez en mi vida yo voy a ver cómo funciona un radio, pues cómo se funciona la televisión. Ya vamos a dejar de depender de las fuentes de poder. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, porque yo tengo 70 años de edad y jamás habíamos tenido energía eléctrica, nunca había tenido luz ese pueblo. Entonces, los avances tecnológicos, a pesar de ser un país con muchas posibilidades, México, hay lugares y hay regiones en donde no se tiene eso. Y esa comunidad, vamos a decir que era de 3 calles norte-sur y otras 3 calles oriente-poniente. Los nombres de las calles, porque acababa de llegar ahí y para efectos de tener un recibo de energía eléctrica o un recibo de luz, pues las calles tienen que tener un nombre. Bueno, pues esas calles tenían nombre así de artistas famosos, ¿no? Por ejemplo, la calle Luis Miguel, la calle Chayán, la calle Menudo, y así. ¿Por qué? Pues porque eh, el progreso acababa de llegar a ese pueblo, y te estoy hablando de hace tal vez 15 años. Y, y tú piensas que vives en un país en donde no falta nada, en donde hay todo, y no es cierto. Entonces, ese tipo de cuestiones afectan hacia la población, ¿no? Y también te puedo decir otra característica de ese lugar. Había 3 iglesias de diferentes denominaciones y no había una capilla con una iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Entonces,
ahí es donde empieza o donde empezamos a darnos cuenta que la iglesia cristiana o la iglesia protestante tiene muchísimas posibilidades de penetrar al interior de la vida de aquella región, porque la iglesia, la espiritualidad aportan paz, aportan calma, y de esto trata la teología del migrante. La teología del migrante llega a traer esperanza y luz en aquellos personajes que por algo dejaron su tierra, dejaron su parentela, dejaron sus costumbres y hoy están aprendiendo nuevas costumbres, están acostumbrándose a diferentes horarios de trabajo, están haciendo labores que antes no conocían y están comprendiendo que se tienen nuevas y mejores destrezas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo sobrevivir en un lugar en donde no hay energía eléctrica? ¿Cómo? Si nosotros estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? A prender la luz, a apagar la luz, y lo vemos como parte normal y natural de nuestra vida, pero hay quienes no lo tienen. Ahora yo te invito a que reflexiones sobre cómo vive un migrante cuando recién acaba de llegar a un país de destino. ¿Por qué pasa? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué extraña? ¿Qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se visualiza él? ¿No? Sí, sí se siente como esta parte de la imagen y de la semejanza de Dios. Sí tiene esperanza en que muy pronto el oikos, es decir, el todo que le puede ser inherente a un ser humano, muy pronto lo va a tener, muy pronto va a poder desarrollarse como ese personaje que él se imaginó alguna ocasión ser, pero que pasan los años y pasa el tiempo y él se da cuenta que no ha podido lograrlo y para lograrlo tiene que dejar su lugar de origen. Entonces, es aquí donde los teólogos o donde la teología del migrante empieza a cumplir y a tener un desafío que antes no tenía, ¿no? Porque pues la teología de la liberación se da principalmente en las iglesias, que lo comentaba yo en las clases pasadas, cuando nosotros escuchamos una prédica que trae esperanza, que trae motivación, pues son prédicas liberadoras o decolonizadoras que tienen que ver con la teología de la liberación. Pero ¿cómo ayudas a alguien que está en su casa oculto? ¿Cómo ayudas a alguien que está en casa que se siente abandonado, que se siente triste porque no está en donde originalmente pertenecía, ¿no? Entonces, dice aquí la pregunta, ¿tiene la teología algo que decir frente a los procesos de racialización, de discriminación, de segregación promovida por la resistencia y estigmatización y las migrantes a nuestros países, de los migrantes a nuestros países? Y sabes, si hasta ahorita no lo tenía, debe de empezar a tener. Yo voto porque claro que hay este tipo de pensamiento hacia, hacia los necesitados, porque el migrante es un necesitado. Esta opción por primero los pobres, pues te quiero comentar que los migrantes generalmente es un segmento de la población menos protegida, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahora tenemos que comprender al migrante como alguien necesitado, necesitado de la palabra de Dios, necesitado de dignidad humana, necesitado de un mejor acoplamiento al entorno a donde ha llegado. Y aquí es entonces en donde comienza esto que le vamos a llamar el desafío. La teología migrante también funge como una provocación para analizar nuestros viajes teológicos y personales y colectivos, para recordar qué rutas teológicas hemos recorrido, qué obstáculos o adversidades hemos encontrado en ellas, con quiénes hemos caminado, qué fronteras nos hemos atrevido a cruzar y cuáles no, qué muros continúan levantándose y cómo nos enfrentamos ante ellos, si los construimos, si los ignoramos, si los saltamos o si los tiramos abajo. Hacer esta analogía resulta clave para los procesos de cambio que vivimos en la actualidad, en particular ante los discursos y prácticas excluyentes
que se erigen como un muro divisorio en nombre de Dios y de la Biblia, construido con piedras de juicio lanzadas a quienes el maestro de Galilea diría, ni yo te condeno, porque hay veces que pareciera que ser migrante o que venir de algún otro lugar, pues ser, es como, es como, es como ser acusado, ¿no? ¿Y por qué dejaste tu tierra? O sea, imagínate que tú llegas de migrante a otra tierra o tu pariente se queda en aquella tierra, en aquel país de origen, y vienen las preguntas de la familia, de los vecinos, de la sociedad. ¿Por qué te fuiste? O ¿por qué se fue? Aquí hay esto y esto y esto. Pues sí, empiezan a hacer cuentas de todo lo que hay, pero no hacen cuentas de todo lo que no encontró. Y allá, a donde llega, empiezan a aprovecharse y a abusar de aquel personaje antes de decir, aquí hay todas estas posibilidades para que te desarrolles o para que te acoples, ¿no? Recuerdo que cuando vivíamos, por ejemplo, en Tijuana, pues nunca encontramos eh, una iglesia de la denominación de la Iglesia de Dios. Y entonces mi padre nos mandaba a una iglesia apostólica. Y a mi papá no le gustaba porque parte del púlpito era un escenario y allí pues se hacían obras, obras teatrales. Y mi papá decía, no, 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 a ver, ustedes vayan. Y estamos hablando de mi hermano. Yo tengo 5 hermanos, pero solamente mi hermana, que es la del medio, mi hermano, que es el que sigue de mí y yo, íbamos a esa iglesia. Y entonces íbamos a la escuela dominical, aprendíamos un texto, pasábamos al frente, decíamos nuestro texto de memoria, y bueno, pues teníamos un desempeño que a mí me parecía muy normal porque veníamos de una iglesia en donde pues pasabas al frente, decías tu texto de memoria, si te hacían una pregunta la decías, y pues el desarrollo ante la gente o ante el público, pues era muy normal, muy natural, y seguido el pastor venía a casa a invitar a mi papá para que también asistiera, y luego le preguntaba, oiga, ¿y sus hijos por qué tienen esta facilidad y por qué pasa esto? Porque a pesar de que nosotros éramos migrantes, pues nosotros nos fuimos juntos y no padecíamos el mismo trauma de los demás muchachos que estaban ahí, que no se acoplaban a la región en donde habían llegado. Digo, vivir en Tijuana es complicado, era una frontera. Yo jamás había visto, por ejemplo, calles sin pavimentar, eh, cantinas abiertas muy temprano, y a lo mejor pues sí miraba cantinas en la Ciudad de México, pero no, no una en cada esquina. Es un lugar con muchos vicios. Y bueno, por ejemplo, el horario también era distinto, ¿no? Por ejemplo, yo me levantaba a las 10:30 de la mañana y era como decir las 7:30 de la mañana de la Ciudad de México, porque había 2 horas de diferencia. Yo salía de la escuela a las 6 de la tarde y era como si fuesen las 4 de la tarde. Yo llegaba a mi casa y todavía alcanzaba a jugar un rato en la calle con la luz del sol. Entonces te acostumbras también a diferentes horarios, te acostumbras a diferentes cosas, pero yo me daba cuenta que el resto de la sociedad en donde vivíamos nosotros no tenía esa facilidad. Por ejemplo, en casa solamente trabajaba papá, pero el resto de mis vecinos trabajaba el papá y trabajaba la mamá, incluso podían llegar a trabajar hasta los hijos si estaban en edad de trabajar. Entonces, eso hace que tú pierdas, pues que pierdas tu estilo de vida y que empieces a enfrentar situaciones de adultos desde muy temprana edad. Entonces, alrededor de todo eso sucedía en la sociedad en donde estábamos. Yo te quiero invitar a que pienses ahorita cómo sería la migración en el tiempo del éxodo, porque los sacan de un lugar en donde tenían todo, pero no estaban a gusto, ¿no? Ese es el efecto de la migración. Tú parece que tienes todo, pero no estás conforme con todo lo que te rodea. No estás conforme con la misión que tienes. En el tiempo de Cristo Jesús gobernaba el Imperio Romano y estamos hablando de que había todo en Jerusalén, había todo en Judea, había todo en Samaria, pero la gente de aquella región se expande
¿Por qué? Pues porque el Imperio Romano era muy especial, ¿no? Entonces se dispersan todos aquellos y ahí hay una migración. Entonces tenemos que comprender esta parte de que la migración desde siempre históricamente ha existido. ¿Será? ¿Somos migrantes? Se ha dicho que todos somos migrantes, pero antes de aceptar esta verdad, se han provocado interminables debates que han propiciado la polarización de la sociedad, ya que, al igual que el color de la piel, la orientación sexual, la posición política, el credo religioso, el estatus migratorio, es tema a discutir, porque distingue a unas personas de otras, porque sitúa en unas posiciones más favorables que a otras y porque mirando más profundamente hace rígidos los ciclos de exclusión y precariedad de unos sectores de la sociedad en favor de otros. Sin embargo, afirmar que todas somos personas refugiadas desborda el sinsentido por las condiciones y niveles de seguridad que cada persona, por los nacionalismos y por los diferentes sentidos de pertenencia, se han forjado históricamente. Pero lejos de que se pueda y quiera creer, la humanidad toda es vulnerable a las condiciones de hambruna, guerras, enfermedades, fenómenos climáticos, persecuciones políticas, violación de la integridad física y psíquica, y en concreto las condiciones que hemos venido estudiando. No son condiciones al margen de la realidad planetaria. Es decir, nosotros estamos viviendo aparentemente en un siglo en donde la posmodernidad es nuestro principal derrotero. Es decir, ya pasamos la modernidad, tenemos grandes y tremendos desarrollos tecnológicos, pero seguimos viviendo con condiciones de hambre, con condiciones de menos posibilidades, con condiciones de problemas por el capitalismo, con condiciones de problemas con el comunismo, con el socialismo. Y esto es lo que tenemos que empezar a comprender desde una óptica distinta. Dice esto, el paradigma cristológico, el reino del Dios migrante. El reino del Dios migrante, si hablamos de Cristo Jesús, entonces ahora para empatar la teología del migrante con todos aquellos que lo necesitan, vamos a ver la migración desde el punto de vista cristológico, ¿no? El reino de Dios, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, es el espacio inaugurado por Jesús en donde se practica la justicia de Dios, donde los lazos no son de sometimiento, sino de hermandad, donde existe una estructura basada en la dominación, perdón, donde no existe una estructura basada en la dominación, sino donde el mayor es el que le sirve al otro, donde los más grandes son los más pequeños. Es un reino que no se basa en el poder, sino en el amor. No en no en la meritocracia, sino en la gracia. Este reino es el reino de un migrante, pues Dios mismo es migrante. Si bien la palabra migrante no se utiliza en la revelación bíblica para referirse a la divinidad, podemos afirmar que el Dios cristiano posee todas las características relacionadas con los migrantes y con la migración, ¿no? Por un lado, nosotros podemos entender que Dios, a lo largo de la historia eclesial, a lo largo de su relación con el ser humano, ha experimentado este fenómeno migratorio en propia carne, ¿no? El verbo al hacerse carne migró de su confortable eternidad, de su lugar de divinidad y vino a dar a este mundo. Él no migró para ir a un lugar mejor, para ir a una divinidad superior. Él migró para hacerse hombre, es decir, él dejó su yo todopoderoso, su yo omnipotente, su yo omnisciente por ser un hombre. Y entonces aquí se encarna y empieza a conocer en carne propia, en cuerpo propio,
esto que hace un rato hablábamos, ¿no? La imagen de Dios. Y aquí es en donde nosotros tendríamos que empezar a pensar, ¿no? En que Marcos, en el Evangelio de Marcos dice, el reino de Dios ha llegado. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una nueva forma de vida, es una nueva esperanza para el desprotegido, ¿no? Porque en Lucas dice también el Evangelio que el Señor envía al Mesías, envía a Cristo Jesús para empezar a predicar el año agradable, para predicar libertad a los presos, para predicar sanidad a los enfermos, para predicar vista a los ciegos, para todo esto. Entonces, chequemos cómo Él deja su divinidad para convertirse en carne, en alguien humano, en alguien desprotegido. Porque el ser humano, cuando vive en condiciones como en ese tiempo se vivían en Israel, pues son condiciones muy precarias. Estás oprimido, pagas impuestos, nada de lo que tienes es tuyo, ni trabajando las 14 generaciones que te mencionaba yo, hoy había movilidad social en ese tiempo. En ese tiempo había una clase social que se le llamaba los Aporoi, y los Aporoi eran gente que ni trabajando toda su vida, 24 horas al día, iban a poder salir de la condición económica en la que se encontraban, porque en ese tiempo se vivía como esclavo o se vivía como patricio, es decir, o eras parte de una familia bien establecida con todas las facilidades, con todas las pertenencias y con todas las atribuciones que tiene un padre de familia, para ese tiempo un padre de familia es un patricio, y o eras esclavo o trabajabas para ese patricio. Entonces, las condiciones de vida eran muy desfavorables, ¿no? El verbo al hacerse carne migró de su confortable eternidad a una extraña temporalidad, de la total omnisciencia a la ignorancia, de la suficiencia de la suficiencia a la interdependencia. El rompimiento de fronteras por parte de Dios y su movimiento hacia la raza humana sirve como el detonante de una migración cósmica, el movimiento de Dios hacia la humanidad que hace posible que todo del plan de Dios, del reino, de que haya mitigación en la violencia, de que haya una nueva esperanza. Por eso se le llama como Dios migrante. Entró a la historia como un judío a una nación colonizada, a una nación sometida, a encontrarse con gente de diferentes etnias, de diferentes trasfondos nacionales, con distintos idiomas, con diferentes costumbres. Entró como errante a una tierra extraña donde solamente había oportunidad de sentir paz y calma cuando se entraba al templo, o en el tiempo del Éxodo, cuando el Señor pone en medio de aquellos migrantes o de aquellos judíos errantes, pues el tabernáculo. Entonces, esto es lo que la teología del migrante busca y pretende: dejar que el cronos, el tiempo del hombre, se quede de lado para que el kairos, el tiempo perfecto y eterno de Dios, entre en contacto con la humanidad. Así es como nosotros tendríamos que mirar el reino de Dios, porque Dios es migrante. Dios deja su divinidad, deja su eterna paz, deja su inconmensurable amor desde donde está para llegar a donde los más necesitamos. Entonces tendríamos que comprender nosotros la migración como un proceso cristológico. Tenemos otro paradigma, y este tiene que ver con el eclesiológico, ¿no? Y es el reino de migrantes. Acá mirábamos que el reino del Dios migrante, y ahora vamos a ver la eclesiología como el reino de los migrantes. Es revelador notar que en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, se ha considerado al pueblo de Dios como un pueblo migrante,
En repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento se le recuerda al pueblo de Israel que fue extranjero en la tierra de Egipto. Tendríamos que recordar la narración de los 10 mandamientos en donde dice, yo te saqué de casa de servidumbre, ¿no? Porque eras extranjero. Y la travesía migratoria llegó a convertirse en el hecho fundamental, en el hecho fundante del pueblo. Esto no es de extrañar, como también señala Elsa Tamés, que es una teóloga, eh, es en la migración donde las esperanzas y las utopías dan consistencia al ideario colectivo de una nación. De esa manera, la identidad de Israel quedó establecida, evidenciándose en la fórmula deuteronómica de las primicias y diezmos. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa, según Deuteronomio 26:5. Y tendríamos que recordar esta historia, ¿no? Entran escasas personas, escasos cerca de 70 personas por hambre a Egipto y pasan los años y terminan siendo esclavos. Y cuando salen de ahí, sale bueno, todavía no eran una nación, pero salen, ingresan 60 o 70, pasan los años y cuando el Señor los libera de aquella esclavitud, salen 600,000 personas entre hombres y niños. No se habían contado a las mujeres, ni tampoco se contaron las personas que iban, tal vez en caballos, tal vez tampoco se contarían, a los que salieron con ellos, porque yo quiero entender y quiero pensar que no solamente el pueblo judío salió de la esclavitud, sino había algunos otros que se les juntaron y que conformaron toda esta grande nación que posteriormente se hizo, ¿no? Entonces, el reino de Dios, la iglesia, el pueblo escogido de Dios, es un reino de migrantes. Por eso yo te invitaba a reflexionar al inicio de la clase, que tú pensaras en la gente que asiste a la iglesia, ¿no? Y yo te mencionaba, a la comunidad donde yo voy, a la iglesia donde yo voy, pues sabemos gente de, de Puebla, habemos gente de México, habemos gente de Zumpango, Estado de México, hay gente de Tequila, hay gente de diferentes lugares, pero muy pocos son oriundos de la ciudad de Guadalajara. Y eso pasa por el resto de congregaciones alrededor de nuestra ciudad, ¿no? El tercer paradigma es el paradigma escatológico. El primer paradigma tuvo que ver con Cristo Jesús como centro de la migración. El otro tuvo que ver con la iglesia como parte, como conformantes, como partes conformantes del reino. Y este tiene que ver con el nivel escatológico, es decir, con el final de los tiempos. No solo, pero no solo el Dios del reino y los integrantes del reino son migrantes. El mismo reino se puede considerar en pleno movimiento, ¿no? El reino se está moviendo desde la injusticia propia de este mundo hacia la justicia de Dios. Eso es escatología. Inicias en un proceso y vas avanzando en ese proceso para llegar a una perfección. Empezamos en injusticia y terminamos en justicia. Empezamos en medio de una turbulencia y terminamos en paz. Entonces, este es el reino migrante. El reino se está moviendo desde la injusticia propia de este mundo hacia la justicia de Dios, desde la violencia propia de nuestros contextos al shalom perfecto de Jesús, desde el desprecio y la exclusión de nuestros corazones al abrazo eterno del Padre. La teología europea diría que es un reino que se mueve del ya al todavía no. Este reino se está encaminando desde nuestros esquemas y realidades geopolíticas hacia la apertura del compromiso relacional, hacia una nueva visión del mundo
y hacia una nueva configuración de la realidad, como bien lo señala Daniel Grudy. Este reino no es un territorio estático, sino un territorio que llama a las personas a la movilidad, haciendo de la iglesia exiliados en la tierra, extraños en este mundo y transeúntes en tránsito a otro lugar, ¿no? Todas y cada una de las veces que nosotros como iglesia saludamos de paz, paz a vosotros, estamos mencionando shalom. Y el shalom significa en español, en castellano, paz a ti. Y esta paz, este deseo de paz, no significa que en tu vida no haya guerras, que en tu vida no haya problemas. No significa que tú encuentres la paz de Dios, que tú encuentres la tranquilidad y la esperanza en Dios a pesar de estar viviendo tiempos violentos, a pesar de estar viviendo momentos y situaciones complicadas. Todas y cada una de las veces que tú le dices a alguien buenas tardes, le deseas un bien. Todas y cada una de las veces que tú le dices a alguien buen día, le deseas un bien. Pero todas y cada una de las veces que tú dices shalom, es decir, paz a ti, le estás deseando algo superior, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya esperanza en este momento que te estoy dando la mano, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todo lo mal que te pueda estar sucediendo, que la paz de Dios sea contigo. Entonces, traer esa paz de Dios hacia, hacia la justicia o hacia la injusticia social es avanzar hacia la justicia de Dios. Por eso la teología europea dice, el ya del reino, es decir, el reino de Dios ya llegó, aunque todavía no se concreta en su totalidad, pero nosotros tendríamos que establecer ese reino de Dios, así como Marcos en su evangelio dice que el reino de Dios ha llegado, pues nosotros como parte integral de una iglesia tenemos que establecer ese reino en los alrededores de donde nos desempeñamos, es decir, en nuestro trabajo, en nuestro taller, en nuestra universidad, en nuestra oficina, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestra colonia. Ese es el ya del reino. Y el todavía no es la esperanza de que un día el Señor va a regresar y vamos a tener mayores y mejores condiciones en las que vivimos, ¿no? Por eso dice este Grudy, este reino no es un territorio estático, es decir, es una iglesia en movimiento, en total y completo dinamismo. Es un territorio que llama a las personas a la movilidad, a hacer algo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y habla de la acción. Entonces, nosotros como iglesia que está esperando un fin y ese fin va a ser el establecimiento total y absoluto del reino de Dios, pues entonces como parte de esta iglesia a la cual pertenecemos y tenemos esta esperanza, pues tenemos que integrar, tenemos que, el cual nosotros estamos viviendo, hay una esperanza para aquel que no lo conoce. Por esto este paradigma escatológico. Más, más tarde te voy a pasar al grupo o lo voy a subir le voy a pedir al director que suba a la plataforma un libro que habla precisamente sobre estos tres paradigmas que tienen que ver con eh, el paradigma cristológico, el paradigma escatológico y también con el paradigma eclesiológico y que tiene que ver con esas tres formas del reino de Dios migrante, del reino de Dios de migrantes y del reino migrante, ¿no? Entonces, aquí nosotros encontramos algunas premisas para concretar. Primero, la teología como salida sigue el impulso, la inspiración, el deseo y el anhelo de Dios. Segunda, la teología como puerta prosigue la utopía. ¿Qué es esto la utopía? Es algo que sería lo ideal vivir. ¿Qué sería lo ideal? Que toda la gente se crezca, se desarrolle y se multiplique en los lugares de origen y que tenga todas las facilidades, que tenga todas las posibilidades para así hacerlo. Y si no sucede así, pues bueno, que vaya al lugar a donde tiene que ir a buscar y a lograr aquello, pero que también se dé
con que se dé en paz, que se dé sin violencia, que se dé con justicia. Entonces eso sería una utopía. Pero como generalmente eso no se logra, pues entonces la iglesia tiene que buscar esta parte. Entonces, la teología como puerta prosigue a a la utopía. Y en ese sentido se tendría que trabajar para aminorar todos esos riesgos, todos esos efectos que se corren por ser migrantes. La resistencia, la labor de mantener los latidos de ese sentir, de sus entradas, de sus salidas, de sus vueltas y de sus revueltas. La teología como liberación persigue la concreción de todo lo demás. Siendo una teología cristiana, se mueve y sale a encontrarse y ser preferencialmente con los más pequeños, con las más pequeñas del reino, según Mateo 4:25, y escoge como sujetos a quienes sufren como el Dios de Jesús mismo. Esta última dimensión imprescindible es sobre todo un lugar ético al que debe de moverse nuestro quehacer teológico hoy en día. ¿Qué dice Mateo 4:25? Dice, muchísima gente de las regiones de Galilea, de Judea y de Decápolis le seguían. ¿A quién seguían? A Jesús. También venía gente de la ciudad de Jerusalén y de todos los pueblos que están al otro lado del río Jordán. Entonces, el quehacer teológico no solamente se da en paz, no solamente se da hacia el interior o hacia el seno de una denominación, de una iglesia, de una religión, se da en la sociedad, ¿no? Como yo pienso a veces, la teología es un grito de esperanza de los menos válidos o de los desvalidos. Es, es esperar que ese poder que transforma empiece a trabajar hacia el interior de mi persona, hacia el interior de la sociedad, hacia el interior de las necesidades que a veces con economía, que a veces alejándose de una región, cambiando de país, no se dan. Establecer el reino de Dios en el seno del migrante va a permitir que esta teología del migrante, que esta teología migrante, que esta teología de migración llegue hasta tu lugar de origen. No importa cuál es, importa que sea en donde estás. No importa cómo llegó, importa que se empiece a manifestar. No importa quién lo trajo, importa que se solidifique, que se cristalice, que sea una realidad para alcanzar este nivel utópico, ¿no? Podemos concluir diciendo que la movilidad humana entrelaza diferentes realidades y apremia nuevas reflexiones a partir de la fe y de la vida de los migrantes. En la primera década del presente siglo surge una nueva reflexión teológica que se acerca a esa fe y hacia esa condición humana, conditio humana, por decirlo en latín, de la cotidianidad migratoria. Su futuro depende de su acercamiento a la fe y la vida de su interlocutor primordial y de su capacidad para aceptar las transformaciones que tal acercamiento y tal diálogo le exigen. Nosotros podríamos, voy a dejar de compartir. Si hay algún comentario, se puede hacer, pero esta es la teología del migrante. Las diferentes dimensiones en las que se mueve el actuar y la presencia de Dios en nuestras vidas no se mueve solamente en las diferentes necesidades del ser humano como vistas como carencias, sino también en la acción y en la movilidad de la sociedad, porque la sociedad se mueve por distintas cosas y hay veces que se dejan países, hay veces que se dejan regiones por buscar mayores y mejores oportunidades. Se dejan creencias, se dejan costumbres, se dejan lenguajes, se dejan familias. Y la palabra de Dios como parte integral de aquel migrante que ha dejado todo, le puede traer esperanza y le puede traer arraigo en ese lugar a donde a donde fue a vivir. Entonces, nosotros hoy tendríamos que comprender a la migración desde su salida, en su trayecto y hasta su origen, como seres humanos que necesitan mejorar
esa imagen y semejanza de Dios, esa condición humana, porque a veces la violencia, la injusticia, la sociedad los deshumaniza, los hace poco dignos. Y aquí es como empieza a trabajar la teología del migrante o la teología de la migración. No sé si haya algún comentario, algo que agregar, pueden abrir su micrófono y participar. Y si no, pues nos vamos a despedir en oración. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en este día. Oramos. Te damos gracias, Padre, por estos momentos de estudio, por estos momentos de reflexión, Señor, en los cuales tú nos permites ver una dimensión más de donde tú puedes actuar en favor de la sociedad. Úsanos, Padre, para poder ser ese agente de cambio en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra colonia, ahí donde nosotros trabajamos, ahí donde nosotros vivimos, ahí donde nos desarrollamos, Señor. Permite que podamos ser tu imagen, permite que podamos traer esperanza, Señor, hacia aquel que la necesita, por vivir en un lugar diferente a donde se encuentra. Danos la oportunidad, Señor, de poder manifestar lo que es tu reino para que aquella persona, Señor, tenga una esperanza y tenga una mejor condición humana, pero sobre todo, Señor, tenga confianza, tenga fe en que tú transformas todas las cosas. Te pedimos esto, Padre Celestial, en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor nos bendiga y nos vemos bueno, la próxima clase. El lunes yo no estaré en la ciudad, pero voy a dejar la clase grabada, o el martes regresando grabo la clase que le pertenece al lunes. Pasa a todos ustedes.